Evangelio de hoy. Miércoles 3 de diciembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 15, versículo 29 al 37. En aquel tiempo, Jesús se marchó de allí. Y llegó junto al mar de Galilea. Subió al monte y se sentó. Acudió a él mucha gente que llevaba consigo cojos, ciegos, lisiados, mudos y muchos otros enfermos. Los pusieron a sus pies, y él los curó. La gente se admiraba al ver a los mudos hablar, a los lisiados quedar sanos, a los cojos caminar y a los ciegos ver. Y glorificaban al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Siento compasión de esta gente, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen que comer. Y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan en el camino. Los discípulos le dijeron: ¿De dónde vamos a sacar nosotros en este despoblado panes suficientes para saciar a tanta gente? Jesús les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Ellos contestaron: 7 y unos pocos peces. Entonces Jesús mandó que la gente se sentara en el suelo. Tomó los 7 panes y los peces. Dio gracias, los partió y los fue dando a los discípulos. Y los discípulos a la gente. Comieron todos hasta quedar satisfechos. Y recogieron 7 canastas llenas de los pedazos sobrantes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La escena que nos presenta el Evangelio es sencilla en su descripción y profunda en su significado. Jesús se sitúa en un lugar elevado, y la multitud lo busca con la urgencia de quien necesita ser tocado por una presencia que restaure. Allí, en la ladera, se hacen visibles 2 realidades humanas que siempre caminan juntas: la fragilidad corporal y la esperanza que no se resigna. Los enfermos se acercan, los que tienen heridas abiertas y escondidas vienen, y lo hacen con la osadía de quien cree que la cercanía del Maestro puede romper los marcos del desaliento. Es importante detenerse aquí. No es casualidad que la geografía sea de ladera, lugar intermedio entre lo alto y lo bajo, símbolo perfecto de lo que ocurre en el corazón humano. Allí convergen el cansancio y la visita de la gracia. Allí se muestran las limitaciones y la posibilidad de ser abrazados por la compasión. La compasión que se hace gesto, la mirada de Jesús. La respuesta de Jesús ante esa llegada masiva no es un discurso teórico, sino un gesto que traduce su entrañable cercanía. Él no quedará indiferente frente al sufrimiento. Su mirada no pasa de largo. Su corazón se conmueve y se pone en marcha. Reflexionar sobre esto nos obliga a revisar la calidad de nuestras propias miradas. ¿Miramos a los que sufren como problemas? ¿O nos dejamos tocar por su humanidad? La compasión que actúa no es lástima desde la distancia, sino una participación real en la condición ajena. Por eso Jesús cura, por eso toca, por eso restaura. Cada acto de curación en este pasaje nos recuerda que la presencia divina siempre tiene forma de ternura operativa. Sana las dolencias visibles y acoge las heridas invisibles. La multitud que necesita ser sostenida, más allá del milagro físico. El relato no se queda en las curaciones aisladas. La multitud, además de enferma, está agotada.
La misma palabra multitud nos habla de gente que vino desde lejos, que caminó, que escuchó, que esperó. Jesús percibe esa fatiga y comprende que la necesidad no es solo de cuerpos o de sanaciones puntuales, sino de un sostén integral. Aquí aparece una dimensión pastoral ineludible. El cuidado del conjunto. No es suficiente el milagro individual. Si el pueblo queda sin fuerzas para continuar su camino, la compasión de Jesús se hace previsora. Alimenta, reúne, organiza. En esto hay una lección para la comunidad cristiana. El anuncio verdadero de la buena nueva va acompañado de gestos que sostienen la vida en su totalidad. La conversión del poco en abundancia, signo de gratuidad. Uno de los rasgos más deslumbrantes de la narración es la transformación de lo escaso en suficiente y desbordante. Unos pocos panes y algunos peces. Manos que comparten, y el resultado es la mesa de la abundancia. Este dinamismo nos interpela profundamente. La acción divina no está sometida a la lógica de mercado ni a la ley del rendimiento. Su economía es la gratuidad. La multiplicación no es una técnica, sino una manifestación de lo que sucede cuando el don se pone en relación con la fe y la solidaridad. En esa mesa donde todos comen hasta saciarse, la comunidad aprende que la providencia opera cuando hay apertura de corazón para compartir. La escasez humana encuentra su antídoto en la generosidad y en la confianza en la provisión, que viene de más allá de lo visible. El papel de la colaboración humana, manos que reparten. Aunque el milagro resplandece, no elude la participación humana. Los discípulos, a quienes Jesús pide que organicen la distribución, se convierten en instrumentos de la gratuidad divina. Este detalle es crucial. La gracia pasa por mediaciones concretas. La generosidad de Dios no anula la responsabilidad humana, la impulsa y la eleva. Ser servidores de la mesa implica estar atentos a la necesidad del otro, ser creativos en la distribución y actuar con humildad. La comunidad de fe no puede contentarse con esperar que todo suceda de arriba. Ha de corresponder con gestos que movilizan recursos, que cuidan, que organizan. Así la acción humana y la eficacia divina entran en una danza complementaria. Dios obra y pide la cooperación de nuestras manos abiertas. La comida como signo de inclusión y dignidad. La comida ofrecida no es mero alimento. Es reconocimiento de la dignidad de cada persona. Sentarse a la mesa significa restituir espacio y palabra a quienes fueron excluidos o olvidados. En la experiencia de la multitud, la alimentación adquiere dimensión simbólica. Es restauración de la persona en su totalidad. Cuando las comunidades cristianas organizan mesas, comedores, redes de ayuda, no hacen solo caridad emergente. Proclaman con los hechos que cada vida es valiosa, que nadie es invisible ante Dios. La escena nos recuerda que el amor cristiano se realiza en actos concretos que devuelven pertenencia, que reconstituyen lo social roto y que muestran que el reino se hace presente en la hospitalidad compartida. La fe que despierta lo sobrenatural en lo cotidiano.
Un rasgo que no podemos soslayar es el nexo entre la fe y la apertura a lo extraordinario en lo cotidiano. No se trata de una fe mágica que exige fórmulas, sino de una fe que permite descubrir la posibilidad de lo inesperado. Cuando se confía y se comparte. La multiplicación de los panes no es encantamiento. Es señal de lo que sucede cuando el corazón humano reconoce su insuficiencia y la confía al obrar de Dios. En la vida espiritual, hay momentos en los que lo pequeño, ofrecido con sinceridad, se convierte en cauce de una eficacia mayor. Por eso la invitación no es a milagros buscados por egoísmo, sino a una fe que transforma la lógica de la escasez en confianza creativa. El rostro comunitario de la salvación, nadie queda fuera. A lo largo de la narración, la atención se centra en la multitud como conjunto y no en unos pocos privilegiados. La salvación que presenta el Evangelio no es individualista, es comunitaria. Alimentar a la multitud significa demostrar que la salvación afecta a la vida social, económica y relacional. La providencia divina busca restituir la integridad de una comunidad, curar su tejido social, reanimar la esperanza colectiva. Este horizonte desafía la visión, que reduce la fe a un asunto privado. La buena noticia renueva familias, barrios, estructuras, y convoca a una solidaridad que transforma la convivencia. La mesa del maestro es escuela de unidad. Une manos, miradas, corazones. La gratuidad que provoca respuesta, generosidad que se multiplica. El pasaje nos confronta con el dinamismo de la cadena del don. Lo que se ofrece sin cálculo despierta en otros el deseo de participar. Al ver la acción de Jesús y al recibir el alimento, la multitud no queda pasiva. Descubre la fuente del don y participa del misterio. La gracia provocada por el compartir no se agota en el instante, sino que siembra en la comunidad una actitud nueva. La de dar sin esperar recompensa. Este movimiento tiene efecto social. Cambia ubres, modifica prioridades. Construye una sensibilidad que valora la fraternidad por encima de la acumulación. La mesa compartida enseña que la sociedad puede ser distinta cuando el interés común supera la lógica del interés privado. La providencia que cuida los desperdicios, sobras que atestiguan abundancia. Un detalle que aparece con insistencia en el relato es la recogida de los fragmentos sobrantes. Que sobre y que esos sobrantes sean recogidos. No es un gesto secundario. Es símbolo de que la abundancia divina no es derroche, ni capricho sin sentido, sino una profusión que respeta la creación y cuida el bien. Los fragmentos recogidos atestiguan que en el banquete hubo más que suficiente para ser generoso y prudente. La economía del reino no inventa derroches inútiles. Al contrario, enseña a valorar cada porción, a no desperdiciar, a cuidar aquello que queda como signo de fecundidad. Es una invitación a la responsabilidad ecológica y social. La abundancia llama al cuidado y a la administración sabia. El alimento que será signo sacramental, eco de mesa eucarística. Aunque no se pronuncie teología sistemática en el texto, la escena tiene resonancias eucarísticas innegables.
La mesa donde todos comen. Las manos que parten y distribuyen. La presencia que transforma lo cotidiano en don. La narración anticipa y actualiza aquello que, más tarde, la tradición cristiana vivirá en la Eucaristía. La conversión del pan en fuente de vida. La asamblea reunida en comunión. La dimensión sacramental de lo ordinario. Esto nos invita a leer el milagro también como catequesis. La comida compartida es signo anticipado del misterio donde Cristo se hace alimento de la vida, para transformar la existencia en comunión. La ética del servicio, aprender de la pedagogía de Jesús. La conducta de Jesús en el relato nos ofrece una pedagogía práctica. Él mira, siente compasión, actúa, organiza. Comparte y dispone a otros al servicio. Este itinerario es modelo para la ética cristiana. El servicio no es improvisación ni gesto aislado, sino un arte formado por sensibilidad, organización y entrega. La comunidad que quiere imitar a Jesús debe entrenarse en estas actitudes. Detectar necesidad con ojos atentos. Responder con amor operativo. Implicar a la comunidad en la solución. Y preservar la dignidad de quienes reciben. Tal pedagogía transforma la ayuda en encuentro humano profundo, donde quien da y quien recibe se reconocen mutuamente como hermanos. El desafío actual, traducir el signo en compromiso cotidiano. Al cerrar la contemplación de este pasaje, la pregunta práctica surge con urgencia. ¿Cómo traducir esta maravilla del Evangelio en compromisos concretos hoy? El mundo presenta muchas muchedumbres que necesitan curación integral. Pobres, migrantes, enfermos, excluidos. La llamada del texto nos interpela a articular respuestas que combinen compasión y estructura. Gesto y política, caridad y transformación social. No se trata de nostalgias miméticas, sino de creatividad actualizada. Bancos de alimentos, políticas públicas. Redes solidarias, acompañamiento integral. Promoción humana que empodera. Seguir a Jesús en su mesa implica encarnar la gratuidad en sistemas que den sustento y promuevan la dignidad de todas las personas. La esperanza que brota de la mesa compartida. En último término, la escena de la multiplicación y la comida compartida revela el corazón de la esperanza cristiana. Dios no abandona el hambre del mundo. Su acción se hace efectiva en la compasión humana y en la confianza puesta en Él. Comer juntos es experiencia de comunión que reactiva la esperanza. Enseña a mirar con ojos nuevos la provisión y compromete a cuidar la vida de los demás. La mesa del Maestro nos recuerda que la salvación no es una abstracción, sino una línea de hechos concretos que reconstruyen la humanidad. Cuando la comunidad asume este desafío, la esperanza se convierte en fuerza transformadora que actúa en la historia y hace posible hoy un mundo más fraterno. El cansancio humano que encuentra alivio en la presencia de Jesús. En este pasaje se revela como la multitud, cargada de cansancio, enfermedades, heridas y limitaciones. Busca a Jesús como quien busca un descanso definitivo para el alma. Y esta escena permite comprender que toda persona, en algún momento, llega a ese punto donde las fuerzas no alcanzan, donde las preguntas pesan y donde
Las propias debilidades parecen superar la capacidad interior, y por eso, este tramo del Evangelio muestra que acercarse a Jesús no es un acto heroico, sino un movimiento natural del corazón, que reconoce que solo en Él se encuentra la verdadera fuente de alivio, de renovación y de descanso profundo, que ninguna realidad humana puede ofrecer. La ternura divina que acoge a cada persona tal como es. La montaña donde Jesús recibe a la multitud se convierte en un espacio donde la ternura divina se derrama sin condiciones, sin requisitos previos y sin filtros. Porque todos llegan tal como están, con sus cargas visibles e invisibles. Y Jesús no rechaza a nadie, sino que acoge a cada uno con una compasión que transforma, ilumina y sana, mostrando que la cercanía de Dios no se dirige únicamente a los fuertes o a los cumplidores, sino especialmente a quienes sienten el peso de la vida, y así. Este pasaje invita a reconocer que cada herida humana puede convertirse en el lugar donde la misericordia de Dios realiza su obra con mayor profundidad. El silencio contemplativo que prepara el camino de la fe. Cuando Jesús sube a la montaña y se sienta, se crea un clima de silencio, de contemplación y de escucha que permite que las multitudes se acerquen con confianza. Y este detalle muestra que la vida espiritual necesita espacios donde el corazón pueda detenerse, donde la persona pueda respirar, escuchar y acoger la presencia divina. Porque la fe no crece en la prisa, sino en la quietud interior, en el silencio, que permite que la palabra encuentre un terreno fértil, y por eso, este pasaje enseña que la montaña no solo es un lugar físico, sino un símbolo de ese espacio interior donde la persona se encuentra cara a cara con Dios. La mirada compasiva que reconoce las necesidades profundas. La compasión de Jesús no se limita a ver las enfermedades externas, sino que percibe la necesidad más honda de la multitud, que no es solo física, sino también emocional, espiritual y existencial. Y esta mirada revela que Dios conoce aquello que la persona no sabe expresar. Aquello que a veces teme reconocer. Aquello que guarda en silencio. Y aún así, recibe atención y ternura. Y de esta manera, este episodio enseña que Jesús no solamente ve la superficie, sino que atraviesa cada capa del corazón para llegar a la raíz del sufrimiento, ofreciendo una respuesta que supera las expectativas humanas. La curación como manifestación del reino en la vida cotidiana. Las curaciones realizadas por Jesús no son actos aislados, sino signos que muestran que el reino de Dios irrumpe en la vida concreta, transformando situaciones reales, visibles y tangibles, y así, este pasaje permite descubrir que la fe no es una idea ni una teoría, sino una experiencia que toca la vida diaria, que sana la historia personal, que aclara los pensamientos confusos, y que restaura la esperanza perdida, y por eso, cada milagro se convierte en un mensaje silencioso, que proclama que la presencia divina actúa hoy, en lo pequeño, en lo humano y en lo cotidiano, revelando que nada está fuera del alcance de su amor. La paciencia divina que acompaña procesos prolongados. La multitud permanece muchos días con Jesús, lo cual muestra que los procesos de sanación
de comprensión y de conversión. No siempre ocurren de inmediato, sino que requieren tiempo, espera, paciencia y apertura, porque el corazón humano necesita madurar, necesita asimilar. Y necesita permitir que la gracia actúe sin prisas. Y así, este pasaje revela que Dios no fuerza un cambio súbito, sino que acompaña cada etapa del camino, con una paciencia infinita, permitiendo que cada persona avance según su ritmo, sabiendo que la verdadera transformación interior no se impone, sino que se acoge lentamente. La sensibilidad de Jesús ante la fragilidad humana. Cuando Jesús expresa que la multitud lleva ya muchos días con él, y que no tienen que comer, revela su profunda sensibilidad ante la fragilidad humana. Porque él no solo se interesa por lo espiritual, sino también por lo material, por lo corporal, por lo básico, mostrando que Dios no desprecia las necesidades elementales, sino que las integra dentro de su plan de amor. Y de esta manera, este pasaje enseña que la fe no consiste en ignorar las necesidades humanas, sino en reconocer que Dios está presente también en ellas, cuidando, alimentando, sosteniendo y acompañando en cada detalle de la existencia. La multiplicación como signo de la generosidad divina. La multiplicación de los panes surge de un gesto sencillo, casi insignificante, ofrecido con humildad, y este detalle muestra que Dios puede transformar lo pequeño, lo limitado y lo insuficiente en abundancia, en plenitud y en gracia sobreabundante. Porque la lógica divina no se rige por la escasez, sino por la generosidad infinita que nace del amor. Y así, este pasaje invita a reconocer que la vida se transforma cuando la persona entrega lo poco que tiene con sinceridad. Porque Dios eleva, multiplica y convierte ese pequeño gesto en un canal de bendición que supera cualquier cálculo humano. La mesa compartida como experiencia de comunión. El acto de alimentar a la multitud no es solo un milagro físico, sino también un gesto de comunión que reúne a todos alrededor de un mismo alimento, sin distinciones ni privilegios, mostrando que el amor de Dios se derrama de manera equitativa, y que la fe crea vínculos profundos entre quienes comparten la misma necesidad, la misma búsqueda y el mismo encuentro con Jesucristo. Y por eso, este pasaje enseña que la verdadera espiritualidad no es individualista, sino comunitaria. Porque la gracia que se recibe en la presencia del Señor siempre se convierte en un alimento que fortalece la unidad entre hermanos y hermanas. La quietud que prepara el corazón para el milagro. En este pasaje se revela que antes de cualquier gesto de Jesús, hay un ambiente de serenidad profunda que envuelve la montaña donde Él se detiene. Y esa quietud no es un simple elemento del paisaje, sino una condición espiritual que permite que los corazones se abran, que las cargas se depositen, y que la presencia del Maestro pueda transformar la realidad. La multitud se aproxima porque percibe que en esa calma, donde sus pasos se vuelven oración, y sus silencios se vuelven súplica, hay un espacio donde la esperanza vuelve a nacer. Así, este momento enseña que las grandes obras de Dios brotan muchas veces de espacios silenciosos, donde el alma deja de resistirse y comienza, poco a poco, a confiar.
La grandeza de acercarse con humildad. Las personas que llegan ante Jesús no lo hacen desde la autosuficiencia, sino desde una humildad sincera, que reconoce la necesidad. Y este gesto revela que la verdadera fe siempre tiene algo de rendición. Porque quien se acerca, reconociendo su pobreza interior, encuentra una respuesta más profunda que quien busca solo un beneficio pasajero. En esta escena, la multitud no solo trae sus propios dolores, sino también los dolores de aquellos que aman. Y ese acto de cargar a otros con uno mismo muestra que el amor auténtico no teme acercarse a Dios con todo lo que hiere, con todo lo que pesa, con todo lo que se anhela sanación. La compasión que abraza sin límites. La mirada de Jesús, al ver a la multitud, no es una mirada de juicio ni de cansancio, sino una mirada que abraza, que reconoce, que identifica heridas y comprende fragilidades. Y esa compasión no surge como una emoción pasajera, sino como una expresión de su identidad profunda. Él no ama por obligación, sino por naturaleza, y por eso, en este Evangelio, sus gestos revelan que la compasión verdadera no analiza si el otro lo merece, sino que se entrega porque conoce la verdad interior del corazón humano. Frente a esa compasión, toda herida encuentra un lugar para descansar. La sanación como anticipación de una vida plena. Cuando Jesús cura a los enfermos, no realiza actos aislados, sino que anticipa un modo nuevo de vivir. Un modo donde el sufrimiento deja de ser una condena y se convierte en un lugar donde la gracia actúa. Y esta escena enseña que cada sanación física es también una señal de una transformación interior más profunda, donde el alma aprende que su verdadera plenitud no depende únicamente de la condición corporal, sino del encuentro con aquel que tiene el poder de restaurar lo visible y lo invisible. Cada gesto de sanación abre una puerta hacia un futuro lleno de significado. El reconocimiento silencioso de la acción divina. La multitud, al ver todo lo que ocurre, no irrumpen en palabras grandilocuentes, sino que permanece en una admiración profunda, que se convierte en alabanza. Y ese silencio reverente enseña que hay momentos en los que Dios actúa de tal manera que la única respuesta del corazón es la gratitud silenciosa. Una gratitud que no busca expresarse en discursos elaborados, sino en la contemplación que reconoce que algo superior ha tocado la realidad. En esa alabanza silenciosa se revela una fe que no depende de explicaciones, sino de la experiencia directa del amor divino. El hambre que revela la fragilidad humana. El hambre de la multitud no es solo una necesidad física, sino también un símbolo de la vulnerabilidad presente en cada persona. Porque incluso después de ver milagros, de experimentar sanación, de estar en presencia de Jesús, la gente sigue siendo humana, sigue necesitando alimento, sigue experimentando límites. Y esto enseña que Dios no desprecia las necesidades básicas, sino que las integra en su obra de amor. El hambre, en este pasaje, se convierte en un puente que permite entender que Dios se preocupa por lo espiritual y también por lo cotidiano. La sensibilidad de Jesús ante las necesidades más simples
Jesús no espera que la multitud pida alimentos. Él mismo percibe su cansancio y su necesidad. Y este gesto revela un amor atento. Un amor que ve más allá de lo evidente. Un amor capaz de detectar lo que el otro no expresa. Un amor que se adelanta, que previene, que sostiene. Esta sensibilidad divina se convierte en una enseñanza. Para el discípulo, que aprende que la verdadera caridad no espera a que la necesidad golpee, sino que se adelanta para aliviar con delicadeza aquello que el otro ni siquiera sabe cómo pedir. La colaboración humilde en la obra divina. Cuando Jesús pregunta qué alimentos tienen, enseña que los milagros no están separados de la participación humana. Porque incluso los dones más pequeños, unos pocos panes y unos cuantos peces, pueden convertirse en instrumentos de una obra inmensa cuando son entregados con confianza. Este pasaje muestra que Dios no exige grandeza, sino disponibilidad, y que incluso lo que parece insignificante puede multiplicarse cuando se pone en manos del Señor. Con este gesto, Jesús revela que todo bien ofrecido desde el corazón adquiere un alcance que supera cualquier expectativa humana. La multiplicación que nace de la gratitud. Antes de distribuir los alimentos, Jesús eleva su mirada y agradece. Y ese acto enseña que la gratitud abre caminos donde la limitación parecía definitiva. Porque un corazón agradecido se convierte en un espacio donde la gracia fluye sin obstáculos. La multiplicación no brota de la escasez, sino del reconocimiento de que incluso lo pequeño es un regalo. Y este gesto invita a descubrir que la gratitud tiene un poder transformador. Multiplica la paz, amplía la esperanza, despierta la alegría y permite ver la vida con ojos renovados. La ternura divina que sostiene al cansado. En este pasaje se percibe una ternura que envuelve cada gesto de Jesús. Mientras se encuentra en la montaña, rodeado de multitudes que cargan sus dolores. Porque cada enfermo, cada herido, cada persona lastimada representa la historia humana. En su fragilidad, y al verlos acercarse, el Señor revela que la verdadera grandeza divina no se expresa en distancia, sino en cercanía, en esa capacidad profunda de inclinarse hacia quienes ya no pueden levantarse por sí mismos, y así este momento se convierte en un testimonio de cómo Dios sostiene a los cansados sin reproches, sin condiciones y sin excluir a nadie. La montaña como espacio de transformación interior. El escenario del monte no es casual, porque simboliza un lugar donde el alma asciende, se purifica, se despeja y se dispone para un encuentro más pleno. Y así, cada persona que sube con dolor está realizando, sin saberlo, un movimiento espiritual. Se está acercando al lugar donde la gracia transforma, donde la presencia de Dios reordena la vida, donde el sufrimiento no es negado, sino integrado dentro de un plan más amplio. Y en ese ambiente Jesús revela que quien se atreve a subir, aunque llegue herido, siempre desciende renovado. La mirada compasiva que restaura lo roto. Cuando Jesús observa a la multitud, su compasión se manifiesta no solo en la sanación física, sino en la restauración integral de la dignidad humana. Porque cada persona que se acerca lleva no solo una dolencia corporal, sino también heridas del corazón.
rechazos, temores, culpas, pérdidas. Y al tocar sus vidas, el Señor devuelve algo más que salud, devuelve identidad. Devuelve valor, devuelve la conciencia de que nadie está olvidado por el Padre. Y de esta forma, las curaciones son signos de un amor que sana lo que la vida había quebrado. El silencio del monte como espacio de revelación. La escena también muestra un silencio profundo que envuelve a la multitud. Mientras observa lo que Jesús hace. Porque ese silencio es el lenguaje del asombro, de la gratitud, de la reverencia. Y permite que cada corazón reconozca que está presenciando algo que supera toda lógica humana. De modo que este silencio se vuelve una enseñanza. Para quien medita el pasaje. Solo en el silencio interior se descubre la verdadera magnitud de lo que Dios realiza. Solo allí la persona se abre a la revelación que transforma. Solo allí la gracia encuentra espacio para actuar. La multitud que permanece junto a Jesús. La gente no se marcha, permanece durante días cerca de Jesús. Aun cuando no tiene comida suficiente. Lo cual revela que cuando el alma encuentra al Señor, descubre un alimento más profundo que satisface. Incluso antes de que llegue el pan material. Porque su presencia calma la angustia. Su palabra ilumina, su mirada confirma. Y este deseo de quedarse cerca es una señal de cómo el corazón humano reconoce que solo en él encuentra sentido, dirección y descanso, incluso en medio de necesidades concretas que todavía no han sido resueltas. La preocupación de Jesús por las necesidades humanas. El momento en el que Jesús declara que no quiere despedirlos. En ayunas muestra que la compasión divina no se limita a lo espiritual, sino que abraza todo lo humano. La fatiga, el hambre, las necesidades básicas. Porque para él no hay separación entre cuerpo y alma. Y así, este gesto recuerda que Dios no ignora las necesidades más sencillas que marcan la vida cotidiana, sino que las toma en serio. Las mira con ternura, las atiende con delicadeza. Y revela que la providencia no es una idea abstracta, sino un amor que se preocupa por lo concreto. El reconocimiento de la insuficiencia humana. Los discípulos reconocen que no tienen lo necesario para alimentar a la multitud. Y en ese reconocimiento se revela una verdad espiritual profunda. Antes de que Dios obre, muchas veces el ser humano debe tomar conciencia de su insuficiencia, de sus límites, de sus vacíos. Porque ese reconocimiento abre espacio para la acción divina. Pues quien cree tenerlo todo, no permite que la gracia entre. Mientras que quien confiesa humildemente, su pequeñez habilita el terreno donde los milagros pueden florecer, y así este momento pedagógico prepara el corazón para comprender que la abundancia nace de la entrega. La entrega humilde como punto de partida del milagro. La multiplicación comienza cuando los discípulos presentan lo poco que tienen. Y ese gesto enseña que Dios no pide abundancia. No exige lo imposible, no demanda perfección, sino que espera la entrega sencilla, sincera, limitada pero verdadera. De lo que la persona posee, porque lo pequeño, cuando se coloca en sus manos, se convierte en fuente de vida para muchos. Y así este pasaje revela que el milagro no surge de la cantidad,
sino de la disposición interior que confía, entrega y se deja conducir por un amor que multiplica lo que parecía insignificante. La plenitud que supera toda expectativa. Cuando todos comen hasta saciarse, el texto muestra que Dios no actúa con medida restringida, sino con una generosidad que supera expectativas humanas. Porque donde había escasez brota abundancia. Donde había preocupación aparece calma. Donde había límite surge desbordamiento. Y esta imagen recuerda que la acción divina no se ajusta a los cálculos humanos, sino que los trasciende con una plenitud que sorprende y desestabiliza cualquier visión reducida de lo que Dios es capaz de hacer. La compasión como mirada que transforma la realidad. En este pasaje se revela la profundidad de la compasión de Jesús. Una compasión que no se limita a observar el sufrimiento, sino que se involucra, se acerca, se detiene, toca y transforma la vida de quienes acuden a Él. Y por eso, contemplar este momento invita a reconocer que la verdadera misericordia no es un sentimiento pasajero, sino una disposición estable del corazón, que sabe ver el dolor ajeno con una sensibilidad activa, capaz de mover al alma a realizar gestos concretos que restauren, que acompañen y que devuelvan dignidad a quienes más necesitan alivio. La montaña como símbolo del lugar donde nace la fuerza espiritual. El hecho de que Jesús suba a la montaña antes de obrar estos signos invita a comprender que la verdadera acción nace del encuentro previo con la presencia divina. Porque es en ese espacio interior elevado donde se ordenan los pensamientos, se purifican las intenciones y se enciende la claridad necesaria para responder con amor a las necesidades del mundo. Y así, esta escena enseña que la vida espiritual requiere momentos de altura, de silencio y de profundidad para que los gestos posteriores tengan raíz, sentido y autenticidad. La confianza de las multitudes como un acto de fe silenciosa. Las multitudes que siguen a Jesús no pronuncian grandes discursos, ni expresan doctrinas complicadas, sino que simplemente se acercan llevando a sus enfermos, confiando en que Él puede hacer algo. Y esta actitud revela que la fe a veces se expresa con un gesto sencillo, que nace del corazón. Acercar lo que duele, lo que pesa, lo que limita, lo que hiere, sin necesidad de adornar ese acto con palabras. Y así, este pasaje enseña que la fe verdadera empieza cuando la persona se atreve a poner en manos del Señor aquello que no puede resolver por sí misma. La mesa que se prepara aún en el desierto humano. Cuando Jesús decide alimentar a la multitud, lo hace en un lugar deshabitado. Allí donde no había nada. Y este gesto muestra que la providencia divina no depende de las condiciones externas. Porque incluso en los escenarios más áridos el Señor puede crear abundancia. Puede multiplicar lo poco. Puede abrir caminos donde no los hay. Y así, este signo invita a confiar en que ninguna situación humana está demasiado vacía o perdida como para impedir que Dios prepare una mesa de consuelo donde parecía imposible alimentarse. La multiplicación como revelación del misterio del compartir. El milagro no se desencadena por la cantidad de comida,
sino por la disposición a ponerlo poco en manos del Señor. Y esto enseña que cuando la persona se atreve a ofrecer lo pequeño, lo limitado, lo aparentemente insignificante, Dios puede transformarlo en una abundancia que supera la lógica humana, y así. El pasaje revela que el verdadero milagro comienza cuando se rompe el miedo a compartir. Cuando el corazón deja de retener para sí mismo y se abre a la generosidad que multiplica la vida para todos. El cansancio humano no detiene la acción divina. Jesús reconoce que la multitud lleva días con él, sin comer, sin descanso suficiente, sin recursos cercanos, y aún así, no les pide que se retiren, ni los invita a conformarse, sino que se preocupa por su bienestar físico, mostrando que la vida espiritual no ignora las necesidades básicas del ser humano, porque Dios conoce cada debilidad, cada límite y cada cansancio, y en este pasaje queda claro que la gracia no actúa solo en el alma, sino que también cuida el cuerpo, la salud, la fuerza y la resistencia del caminante. La mesa compartida como símbolo de comunión. El hecho de que todos coman juntos, en un mismo lugar, de un mismo pan, revela la dimensión comunitaria del amor de Dios. Porque el Señor no alimenta de manera aislada, sino que reúne, convoca, une, y así. Esta escena invita a reconocer que la fe no se vive en soledad, sino en una comunidad, donde cada uno recibe y comparte, donde nadie queda excluido, donde todos encuentran un espacio para ser saciados, escuchados y acogidos en la bondad divina. La sobreabundancia como signo del corazón de Dios. Los fragmentos que sobran después de que todos han comido muestran que la economía de Dios no es de escasez, sino de plenitud, porque el Señor no actúa con cálculo ni con medida, sino con una generosidad desbordante, capaz de llenar el vacío de cada corazón, y aún así dejar restos que simbolizan que siempre habrá más gracia disponible, más amor para ofrecer, más ternura para dar. Y por eso, este pasaje revela que la acción de Dios nunca se agota, nunca llega tarde, nunca se queda corta. El gesto silencioso que revela la intención más profunda. Jesús no realiza discursos antes del milagro, simplemente toma lo poco, lo bendice, lo parte y lo entrega. Y en esta secuencia silenciosa se esconde un lenguaje profundo que invita a comprender que la verdadera acción transformadora no siempre necesita palabras, porque a veces basta con un gesto impregnado de amor, de entrega y de servicio para producir un cambio radical en la vida de los demás, y así. Este pasaje enseña a valorar la elocuencia de los actos que nacen de un corazón lleno de compasión. La compasión que desciende hasta lo más profundo. En este episodio donde Jesús contempla a la multitud, aparece una compasión que no se queda en la superficie, sino que desciende hasta la raíz de cada necesidad humana, revelando que Él no mira únicamente los cuerpos cansados, sino también los corazones que buscan un sentido, un alivio, una palabra que renueve la esperanza. Y por eso, este pasaje se convierte en un testimonio de cómo el amor divino se inclina con delicadeza hacia quienes llevan días buscando una luz que les devuelva el vigor interior,
La paciencia del Maestro ante un pueblo herido. Mientras Jesús permanece en lo alto del monte, su paciencia se convierte en un gesto de ternura profunda. Porque Él no apresura el milagro. No exige condiciones. No impone límites al tiempo. Sino que permite que cada persona llegue con sus heridas. Con su cansancio, con su historia. Y ese modo de esperar a la multitud revela que Dios nunca se cansa de quienes se acercan con fragilidad, sino que abre siempre un espacio donde el alma puede descansar y recuperarse. Sin juicio, sin prisa, sin condiciones. El monte como símbolo de elevación interior. El detalle de que Jesús suba al monte tiene también un significado espiritual, que invita a la elevación del alma. Porque el monte representa un lugar donde la visión se amplia, donde el corazón se despeja y donde la presencia divina se percibe con mayor nitidez. Y así, este pasaje enseña que, para recibir la gracia, a veces es necesario salir de las llanuras, de la rutina y ascender hacia un espacio más silencioso, más luminoso y más abierto a la acción del Espíritu. Un espacio donde la mirada interior se renueva y vuelve a descubrir el verdadero rostro de Dios. Los enfermos que representan la humanidad entera. Cuando la multitud lleva ante Jesús a los cojos, ciegos, mudos y lisiados, se revela en ellos un símbolo de la humanidad entera. Porque en cada uno de ellos se reflejan las heridas espirituales que todo ser humano experimenta. En algún momento, la incapacidad de caminar rectamente, la ceguera que impide ver la verdad, la mudez que dificulta expresar lo que el corazón necesita decir, y los límites que paralizan el avance. Y así, este pasaje muestra que todos, en algún nivel, se encuentran necesitados de ser llevados ante el Maestro, para recibir una curación que no solo restaure el cuerpo, sino también la vida interior. La curación como un camino hacia la gratitud. Cada persona sanada despierta en la multitud un sentimiento de gratitud, que se convierte en un acto de reconocimiento frente al misterio divino. Porque la curación no solo transforma la vida individual, sino que también renueva la fe de quienes observan, permitiéndoles descubrir que el poder de Dios es capaz de restaurar lo que parecía definitivamente perdido. Y así, este pasaje enseña que la gratitud nace cuando el corazón reconoce que la misericordia no es un derecho, sino un don que se recibe con humildad y se celebra con admiración profunda. El cansancio de la multitud como espejo del cansancio humano. La mención de que la gente llevaba 3 días con Jesús sin comer muestra un cansancio que no solo es físico, sino también emocional y espiritual. Porque la multitud se aferra a la presencia del Maestro, incluso en medio de la fatiga, revelando que la humanidad entera, en sus búsquedas más profundas, a veces continúa avanzando, aun cuando siente que las fuerzas se agotan, esperando encontrar en Dios la palabra, el gesto o el milagro que permitirá reanudar el camino con un espíritu renovado. La mirada sensible de Jesús ante las necesidades silenciosas. Jesús percibe que la multitud tiene hambre incluso antes de que ellos lo expresen con palabras. Y este detalle revela una sensibilidad divina,
que se adelanta a las necesidades, que lee el cansancio oculto y que comprende lo que el corazón calla. Y por eso, este pasaje invita a confiar en que Dios sabe lo que se necesita incluso antes de pedirlo, porque su mirada penetra más allá de los gestos visibles y alcanza las zonas más profundas donde se ocultan el hambre, la fragilidad y el anhelo de ser sostenido. El gesto que convierte lo poco en abundancia. Cuando Jesús toma los pocos panes y peces disponibles y los transforma en abundancia, se revela la pedagogía divina que enseña que lo poco puesto en sus manos se multiplica más allá de toda previsión. Porque la verdadera fuerza no está en la cantidad, sino en la entrega confiada. Y este signo muestra que, en la vida espiritual, incluso los recursos limitados, cuando se ofrecen con sinceridad, pueden convertirse en instrumentos de una gracia que supera el cálculo humano y llega a saciar multitudes interiores. La organización del milagro como expresión de orden interior. El hecho de que Jesús haga sentar a la multitud antes de multiplicar el alimento tiene una resonancia espiritual que invita a reconocer la importancia del orden interior, porque antes de recibir la gracia, el corazón necesita serenarse, aquietarse, detener la dispersión y colocarse en una disposición abierta. Y así, este pasaje enseña que la gracia divina se acoge mejor cuando la persona se sienta, se calma, se organiza y se dispone a recibir, permitiendo que la obra de Dios se manifieste con mayor claridad. La compasión que desciende hasta las raíces del dolor. En este pasaje se revela una compasión que no se queda en la superficie. Porque Jesús no se limita a mirar a la multitud desde lejos, sino que se adentra en el dolor de cada persona. Contempla sus heridas, reconoce sus limitaciones y las acoge sin condiciones, mostrando que la verdadera compasión no consiste en sentir lástima, sino en acercarse con una presencia que sostiene, que alivia y que reconstruye lo que parecía perdido. El camino de Jesús como lugar de encuentro. El hecho de que Jesús suba a la montaña y se siente allí muestra que su camino se convierte en un lugar donde las personas pueden acercarse sin miedo, sin barreras, sin sentir que no son dignas. Porque él mismo se muestra accesible, disponible, cercano, y esta actitud revela que el encuentro con Dios no ocurre en lugares inaccesibles, sino en espacios donde el corazón se abre y reconoce que necesita ser renovado desde lo alto. La multitud que se acerca con fe silenciosa. Aquellas personas que llevan ante Jesús a los enfermos, a los lisiados, a los ciegos y a los mudos representan una fe que no necesita discursos elaborados, porque su confianza se expresa en el acto simple y profundo de acercar al necesitado ante aquel que puede sanar. Y así, este gesto enseña que la fe auténtica no siempre se manifiesta con palabras, sino con la acción concreta de poner en manos de Dios lo que humanamente parece imposible de resolver. La sanación como un signo de restauración total. Cuando Jesús cura a los enfermos, no solo devuelve funciones físicas, sino que restaura la dignidad. Devuelve esperanza, quita la angustia acumulada y abre caminos nuevos, mostrando que su poder no se reduce a lo visible,
sino que transforma lo profundo, lo emocional, lo espiritual, porque toda sanación verdadera toca el alma antes que el cuerpo. Y ese toque interior es lo que genera una alegría que la multitud no puede contener. El asombro que abre paso a la alabanza. La reacción del pueblo que glorifica a Dios al ver las curaciones revela que el asombro es un camino hacia la fe. Porque cuando la persona reconoce que Dios actúa de modos inesperados, su corazón se abre a la gratitud, a la reverencia y a la admiración. Y este pasaje enseña que uno de los signos más claros de un corazón tocado por Dios es la capacidad de maravillarse, de reconocer la grandeza divina en lo cotidiano y de agradecer aún antes de entender. El hambre como símbolo profundo de la condición humana. Cuando Jesús expresa que siente compasión porque la multitud lleva 3 días con él y no tiene que comer, Él reconoce que el ser humano carga con hambres que van más allá de lo físico. Hambres de sentido, de amor, de esperanza, de compañía, y en este gesto se revela que Jesús no solo sacia el estómago, sino también la interioridad que muchas veces vive desgastada por la búsqueda de aquello que realmente llena la vida. La preocupación de Jesús por lo pequeño y lo ordinario. El hecho de que Jesús piense en el alimento concreto de la multitud muestra que para él nada es insignificante, que cada necesidad cuenta, que cada detalle importa. Y así, este pasaje recuerda que Dios no solo está atento a los grandes sufrimientos, sino también a las necesidades diarias, a lo sencillo, a lo que parece mínimo, porque su amor es tan grande que abarca incluso aquello que muchos no considerarían digno de atención. La insuficiencia humana que se convierte en ofrenda. Los discípulos presentan unos pocos panes y peces que, a primera vista, parecen insuficientes, pero al colocarlos en manos de Jesús se transforman en abundancia. Y este signo enseña que lo que la persona considera poca cosa puede convertirse en un instrumento poderoso cuando se entrega con confianza. Porque Dios no pide perfección, sino disponibilidad, y Él mismo se encarga de multiplicar lo que parece pequeño ante los ojos del mundo. La bendición que transforma lo ordinario en extraordinario. Cuando Jesús toma los panes, da gracias y los parte, ese gesto sencillo se convierte en un momento cargado de significado, mostrando que la gratitud abre la puerta a la transformación, y que lo que se ofrece desde el corazón se vuelve fecundo. Porque cada acto bendecido por Dios adquiere una dimensión nueva, capaz de tocar a multitudes y saciar necesidades que el corazón humano ni siquiera imagina. La montaña como símbolo de elevación interior. Cuando Jesús sube al monte, no es solo un movimiento geográfico, sino un llamado espiritual. Una invitación a elevar la mirada por encima de las preocupaciones cotidianas. Porque la montaña en las Escrituras siempre ha sido un lugar donde la humanidad y lo divino se encuentran. Y así, en este gesto se descubre que Él desea sacar al discípulo de las llanuras, de la rutina para introducirlo en un ámbito donde pueda percibir mejor la presencia de Dios. Donde el corazón se purifica, se aclara y se dispone a recibir una gracia más profunda.
El acto de sentarse como gesto de autoridad y cercanía. Jesús se sienta en lo alto y este gesto tiene un peso espiritual inmenso. Porque sentarse en la tradición bíblica significa enseñar, acoger, escuchar, conducir. Y al mismo tiempo, implica que Él abre un espacio donde la humanidad puede acceder a su sabiduría sin barreras. Y así, sentarse se convierte en una forma de decir que está disponible, que no tiene prisa, que quiere atender con calma las necesidades de quienes llegan, con el corazón lleno de búsquedas, de dolores y de preguntas, que no encuentran respuestas en ningún otro lugar. La multitud que lleva sus heridas al único que puede sanarlas. Los que se acercan a Jesús llevan consigo cojos, ciegos, mudos y enfermos de muchas clases. Y esta descripción revela la profunda verdad espiritual de que todos los seres humanos cargan algún tipo de herida, alguna limitación, alguna sombra. Y este pasaje invita a reconocer que el encuentro con Jesús comienza cuando cada uno se atreve a presentar lo que está roto, lo que duele, lo que limita. Sin miedo y sin máscaras. Porque solo quien se reconoce necesitado puede recibir la gracia que sana y transforma desde dentro. El silencio que precede al milagro interior. Antes de que Jesús actúe, hay un instante donde la multitud simplemente permanece ante Él, contemplándolo, escuchándolo, esperando. Y en ese silencio se abre un espacio donde la fe comienza a crecer, donde la esperanza se enciende y donde el corazón se dispone para recibir la acción divina. Y así, este pasaje recuerda que muchas veces la sanación espiritual comienza en un silencio humilde que reconoce la necesidad de la presencia de Dios y que acepta que Él actuará en el momento oportuno. La maravilla que brota de la transformación profunda. Cuando las multitudes ven a los mudos hablar, a los cojos caminar, a los ciegos recuperar la vista y a los enfermos levantarse, experimentan un asombro que ilumina todo su ser, porque no se trata solo del milagro físico, sino de la revelación del rostro de Dios, que se manifiesta como una fuerza capaz de restaurar lo que parecía perdido. Y esta experiencia enseña que la fe crece cuando el ser humano reconoce que las transformaciones que Dios realiza en el interior son más poderosas que cualquier debilidad humana. La preocupación de Jesús por la necesidad concreta. Jesús no solo cura, sino que también percibe el hambre de la multitud, mostrando así que la compasión divina no se limita a lo espiritual, sino que abraza lo físico, lo emocional, lo cotidiano, porque el Señor conoce cada dimensión del ser humano y desea cuidar todas ellas. Y este pasaje muestra una vez más que su amor no es teórico ni distante, sino profundamente encarnado y atento a lo más básico, lo más simple y lo más humano. El reconocimiento del desgaste en el camino. Jesús declara que la multitud lleva 3 días con Él, lo que implica cansancio, desgaste, fragilidad, y esto revela la importancia espiritual de reconocer los esfuerzos que realizamos. Porque a veces la persona cree que Dios no ve su perseverancia, sus luchas interiores, su capacidad de mantenerse de pie.
aún en los días más difíciles. Pero este pasaje enseña que Él sí lo ve, sí lo reconoce, sí lo valora, y por eso interviene en el momento en que el alma ya no tiene fuerzas suficientes para continuar sola. La mirada compasiva que desciende sobre la multitud. En este momento del relato, contemplamos a Jesús en la montaña, rodeado por una multitud que carga cansancio, enfermedades, limitaciones y esperanzas. Y esta escena se vuelve un espejo profundo de la humanidad entera. Porque todos llegan ante Él con alguna carencia interior o física que los acompaña, y Jesús, al verlos, no se distancia ni los analiza desde lejos, sino que deja que la compasión brote desde su corazón. Una compasión que no es sentimentalismo, sino una mirada capaz de penetrar en la verdad de cada persona sin condenarla. Una mirada que abraza, que restaura y que convierte la fragilidad humana en un lugar donde la gracia se despliega con fuerza. El silencio de la montaña como espacio de encuentro. La montaña donde Jesús se sienta no es un escenario decorativo, sino un símbolo profundo del lugar donde se cruzan el cielo y la tierra. Porque allí, en ese espacio apartado, se crea un ambiente de recogimiento, donde la multitud no solo recibe curaciones externas, sino que encuentra un espacio para respirar, para detener el ritmo interior y para abrirse a un encuentro que excede cualquier expectativa humana. Y así la montaña se convierte en una invitación a reconocer que cada alma necesita su propio lugar de silencio para escuchar a Dios, para ordenar su interior y para permitir que la presencia divina vuelva a encender la esperanza. La transformación que brota del contacto con Jesús. Cuando se presentan ante Jesús cojos, ciegos, mudos, enfermos y personas oprimidas por diversas dolencias, se revela que Él no es indiferente ante el sufrimiento, sino que lo toma en sus manos y lo transforma. Una acción que muestra que el encuentro con Cristo nunca deja al alma igual. Porque donde Él toca, algo despierta. Algo se renueva, algo se ordena. Y así, este momento del Evangelio se convierte en un mensaje profundo para todo aquel que busca sanación interior, recordándole que la transformación no depende solo de la fuerza humana, sino del acto humilde de acercarse a Él, con toda la pobreza que uno lleva dentro. La fe silenciosa que mueve corazones y montañas. La multitud que se acerca a Jesús no pronuncia discursos ni exige garantías, sino que actúa con una fe silenciosa y perseverante. Una fe que no necesita grandes palabras, porque se expresa en gestos concretos. Caminar hasta la montaña, llevar a los enfermos. Confiar sin reservas en la mirada compasiva del Maestro. Y esta fe silenciosa enseña que muchas veces la vida espiritual avanza más mediante actos sencillos, humildes y constantes que mediante expresiones grandilocuentes. Porque Dios actúa con fuerza en quienes se acercan con un corazón dispuesto, incluso cuando no encuentran todavía las palabras. Una comunidad reunida alrededor del amor. En esta escena también se revela una imagen hermosa de comunidad. Porque nadie llega solo, nadie sube aislado. Nadie permanece encerrado en su propio problema.
sino que la multitud se convierte en un tejido humano que se sostiene mutuamente, llevando a los más frágiles, acompañando a los que no pueden caminar solos y compartiendo la esperanza de ser escuchados. Y esta dimensión comunitaria muestra que la vida espiritual no es un viaje individualista, sino un camino donde la presencia de otro se vuelve apoyo, consuelo, impulso y recordatorio constante de que el amor verdadero se manifiesta en la solidaridad concreta. La compasión de Jesús que se convierte en acción. Cuando Jesús observa a la multitud, reconoce no solo su sufrimiento corporal, sino también su agotamiento interior. Y por eso no se limita a curaciones aisladas, sino que decide actuar de manera plena, extendiendo su compasión en gestos que tocan el cuerpo y el alma. Y esta actitud enseña que la verdadera compasión no se queda en emociones, sino que se traduce en actos que restauran, sostienen y acompañan, mostrando que quien camina desde Dios aprende a ver, a sentir y a responder. De manera que la presencia divina se haga tangible a través de sus manos, su palabra y su cercanía. La invitación a los discípulos a participar del milagro. Los discípulos se convierten en colaboradores de la acción divina, al llevar los pocos panes y peces que tienen. Y Jesús los integra en su misión, para mostrar que la gracia no actúa sin la cooperación humana. Porque incluso lo pequeño, lo limitado, lo insuficiente en manos de Dios, se convierte en abundancia inesperada. Y este gesto revela que la participación del discípulo no consiste en aportar grandezas, sino en ofrecer con humildad lo que tiene, aunque parezca poco. Este pasaje invita también a comprender que en la vida espiritual existe un camino que va del sufrimiento al encuentro, del encuentro a la escucha, de la escucha al alimento y del alimento a la misión. La multitud llega rota y se va fortalecida. Llega buscando alivio y se va saciada. Llega necesitada y se va transformada. Así actúa Dios en el corazón, que se abre con humildad. Lo toma como está y lo conduce hacia un estado interior nuevo, lleno de luz y de esperanza. El gesto de compartir, de Jesús hacia la multitud. Y de la multitud que espera confiada. Se convierte en un modelo para toda vida cristiana. Este pasaje enseña que la generosidad de Dios invita a la generosidad humana. Que la abundancia divina impulsa a compartir. A ser signo de consuelo para otros. A multiplicar lo poco que uno tiene. Para que el amor llegue más lejos. Lo que comienza como un acto divino se convierte en un impulso interior que transforma la forma de relacionarse con los demás. Finalmente, la montaña donde ocurre todo se convierte en símbolo del lugar interior donde el creyente se encuentra con Dios. Allí, en esa altura espiritual donde la vida se aquieta y el alma escucha, se produce la transformación más profunda. La persona aprende que no camina sola, que no se sostiene por sí misma, que no vive desde sus limitaciones, sino desde la abundancia de un Dios que multiplica todo lo que se le entrega. Así, este pasaje concluye revelando que la verdadera fuerza del creyente no nace de lo que posee,
sino de la presencia de aquel que, con solo un gesto, convierte la escasez en plenitud. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel, deseándote un día lleno de bendiciones.